Vamos a hablar de una localidad cercana a Medina del Campo que celebra uno de los festivales, por no decir el festival más relevante que tenemos en toda la zona, como es el Festival de Olmedo Clásico de Teatro. Esta noche nos acompaña Benjamín Sevilla, que es el codirector de esta muestra. Benjamín, buenas noches. Muy buenas noches. Yo digo el más relevante de toda la zona y creo que me quedo corto. Si digo de la zona me quedo corto porque estáis extendiendo más allá de las redes y llegado incluso a nivel ya nacional. Sí, bueno, por lo menos a nivel nacional aparecemos en la lista de festivales de teatro clásico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Ahí aparece como tal el festival, como uno de los festivales referentes en el teatro clásico. Sí, estamos hablando de un festival que ya son 12 años. Y en 12 años, bueno, ha sido esto impresionante la forma de ascender, porque normalmente se va dando pasito a pasito, ¿no? Ahora estaríamos con 12 años casi, pues, dando los primeros pasos, pero vosotros ya estáis en pleno apogeo. Bueno, es la 12ª edición y la verdad es que, bueno, para llegar aquí hemos pasado otros 11, pero siempre ha sido con el apoyo del público. Es decir, el público es el que ha decidido que el Festival del Medio Clásico les interesa y que sin ese apoyo de ese público pues no podríamos llegar a esta 12ª edición. Desde luego ellos cada año renuevan sus abonos, cada año compran sus entradas y es una iniciativa que el Ayuntamiento de Olmedo tomó desde el principio y que ha seguido adelante y que se mantiene como tal, con el apoyo por supuesto de otras instituciones como es la Diputación Provincial, la Junta de Castilla y León, la Universidad de Valladolid y el Ministerio de Educación. Luego vamos a profundizar en la programación, pero antes, ¿cuál es el secreto para que sea un referente? Porque vosotros hace tiempo, bueno, colocabais autocares en Valladolid para que la gente acudiese a la muestra. Ha habido diferentes evoluciones, ¿no?, para hacer que esto esté adquiriendo la importancia que tiene. Pues la verdad es que, bueno, al principio, quizás el tema que has tocado de los autocares se puso al principio, pero como tal no funcionó. La gente prefería pues eso, viajar 2, 4, o sea, lo que se viajan en un coche. Y la verdad es que, bueno, pues enganchó desde el principio con el abonado. El abonado, hay mucho abonado de Olmedo, pero también hay mucho abonado de la comarca, hay mucho abonado de Valladolid, hay gente de fuera también que reserva sus vacaciones, nos llaman durante el año para ver qué fechas son y van reservando ya fechas para vacaciones para poder venir al festival. Y hay clientes de festivales, o sea, que a lo mejor han estado en Almagro y que luego vienen aquí a Olmedo o que luego van a Mérida y que, bueno, pues esa clientela que le gusta mucho el teatro y que en verano aprovecha para ver diferentes festivales. Luego también otra cosa es, por ejemplo, el escenario, ¿no? Estamos acostumbrados a ser un auditorio, un teatro, me parece extraordinario, pero es que lo vuestro, esa corrala... Claro, es que la muralla medieval que marca el fondo es el escenario, es ese fondo de escenario, es una muralla medieval con dos torreones que marcan perfectamente, que serían como las patas escénicas que se dice, esos dos torreones. Y bueno, esos dos torreones marcan además arriba con cigüeñas, con dos nidos de cigüeñas que están también permanentemente ahí durante el festival. Y normalmente nos suele coincidir con una luna llena durante esas fechas que ya pone la guinda sobre esa corrala del Palacio del Caballero. Un espacio bastante grande, con capacidad casi para 900 espectadores y que deja bueno, pues este lugar como un lugar mágico, como una reseña en el que, bueno, te trasladas con esa muralla medieval al siglo de oro español y sobre todo porque lo oyes también hablar en verso a la gente y, bueno, pues te retrotrae a ese tiempo. Lo más negativo que puede tener es un poco que está al aire libre, ¿no? Y si claro, por un casual esos días tenemos el frío, al fin y al cabo, bueno, pues te abrigas un poco más, aunque estemos en mitad de julio, pero la lluvia es un poco lo que puede deslucir todo. Este es el principal problema, porque nos ha pasado en años que hemos tenido que suspender con muchísimo dolor por parte de la compañía y por supuesto de la organización, decir que hay que suspender una función porque no se puede llevar a cabo, porque muchas veces a lo mejor llueve a las 9 de la noche y a las 11 que es la función o a las 10:30 que es la función ha parado de llover, pero claro, ya no hay tiempo material para responder porque los equipos técnicos se mojan, entonces no es porque el patio de butacas esté mojado, sino porque la seguridad es importante en cuanto a los actores, entonces toda esa escenografía que va acompañada de una iluminación, si se moja es muy difícil de volver a levantarla, entonces muchas veces nos hemos encontrado con esta lamentable invitada que viene, que es la lluvia, y que nos llega allí y nos fastidia el espectáculo. Tiene las ventajas y los inconvenientes, como dices tú, de un aire libre. Sí, de los 12 ediciones, ¿cuántas ha habido problemas con la lluvia? Muy pocas, yo creo, ¿no? Pues ha sido más las que habéis disfrutado. Creo que 3 más o menos, claro, hemos tenido que suspender, sí. Han sido más las que habéis disfrutado precisamente, sí, de ese de 120 libre. espectáculos, pues nos ha tocado con 3. Con 3. Bueno, vamos a profundizar porque este año yo me imagino que, como cada año, ¿no?, se intenta avanzar un poco más, que sea diferente. Este año, ¿cuáles son las novedades mayores a tener en cuenta? Fundamentalmente,
como novedades es que hay 3 protagonistas, que es Miguel de Cervantes, Calderón y Lope. Estos 3 grandes dramaturgos que llegan a Olmedo con 3 montajes distintos. El Rufián Dichoso por parte de Cervantes, Sancho en Barataria y Barataria, de las 2 últimas, de Teatro de Azar y Teatro Corsario. Luego Calderón, que está presente también con 3 textos universales, como es La vida sueño, Eco y Narciso, que no es tan conocido, y La hija del aire, tampoco muy representado, pero también es uno de los textos más consolidados del autor. Y Lope de Vega, que también llega con 3 espectáculos, que es Fuentevejuna, La judía de Toledo y El perro del hortelano. También están presentes Moreto, con un texto del lindo Don Diego, que el año que viene será el centenario, y bueno, pues hemos avanzado un poquito de ese centenario con ese lindo Don Diego. Y habrá también una presencia de Shakespeare con el Hamlet del festival. Y luego Rafael Álvarez el Brujo, que llega en La noche oscura de la fe, basado en textos de San Juan de la Cruz. El viernes 14 de julio se levanta el telón, sí. Y bueno, yo me imagino que si hablamos de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, pues estamos hablando de lo mejor que tenemos en España ahora mismo, ¿no? Además, este montaje, el de Fuentevejuna, es un montaje que la verdad es un montaje muy conocido, que se ha representado mucho, pero que sin embargo esta puesta en escena va a sorprender. Probablemente el público encuentre elementos diferenciadores de este montaje con otros. Es un montaje muy coral, hay muchos actores en escena, no sé si son 18 o por ahí aproximadamente, y que además en ese montaje lo que hacen es que cada uno de los elementos, cada uno de los actores que están, hay una representación de Fuentevejuna. Bueno, pues es la lucha contra el comendador, el argumento es muy conocido, un comendador injusto, y que el pueblo se levanta en armas contra este comendador, bueno, ante el amparo y la protección de los reyes. Este es el texto de Fuentevejuna. Pero cada uno de esos actores que están representados, que forman parte del pueblo, que forman parte pues de cada uno de los representantes que aparecen aquí, la verdad es que están como muy corales, es una adaptación en que cada uno aporta un pequeño matiz. Hay imágenes muy plásticas, hay una escenografía muy sencilla, pero que nos traslada pues a los encierros tradicionales, que en esta zona es muy fácil de identificar, y a cosas así como muy cercanas, y sobre todo creo que va a sorprender. Lo difícil es sorprender con un texto muy conocido. Bueno, pues creo que este Fuentevejuna puede sorprender al espectador. Ya digo, sobre todo si comienza la historia con la joven Compañía Nacional de Teatro, es para empezar ya como en pie, ¿no? Sí. Nos vamos al día siguiente, del viernes 14, el sábado 15, con la compañía Fundación Siglo de Oro, y se puede ver El Rufián Dichoso. El Rufián Dichoso es un texto de Cervantes, es un texto no muy representado, porque Cervantes realmente casi todo lo que se representa de él son versiones y adaptaciones del Quijote o sobre textos del Quijote, y la verdad es que este Rufián Dichoso se considera o se cataloga como una comedia de santos, bueno, pues comedia en el sentido genérico del Siglo de Oro. Este texto del Rufián Dichoso trata la vida de un hombre de Lampa que, bueno, pues durante el primer acto pues actúa como un pícaro, y durante ese segundo acto se transforma, se marcha a México y renuncia a esa vida que ha llevado y se ingresa en un convento, y ahí empieza su transformación. Ayuda a una mujer a convertirse, y ese es el momento en el que, bueno, aparece esa vida que lleva como una vida para el camino de santidad. Pues nos vamos al domingo día 16, y aquí tenemos a la compañía Azar Teatro, una compañía que ya es muy conocida, y vamos a ver la obra Sancho de Barataria, ¿no? Sancho en Barataria es un texto dedicado al público infantil. Olmedo Clásico siempre tuvo claro que una de las secciones debía de dedicar al público familiar, y entonces, bueno, pues este texto en el que 3 cómicos van con una cómica y 2 personajes más, van con su baúl, van sacando las historias del Quijote y van haciéndolos pues muy accesibles para el público infantil o familiar. Bueno, pues esta representación, que se hace, creo recordar, a las 7:30 de la tarde el primer domingo, es en el Centro de Artes Escénicas San Pedro. El precio de esta entrada es más barato, son 6 euros por persona, y es dedicado a eso, a pasar el clásico, pero pasar un clásico con los más pequeños, en familia, y disfrutar de esta adaptación o versión del Quijote. Me parece extraordinario y estupendo, que por lo menos a los niños ya se les empiece a inculcar un poco la cultura del teatro. Sí, sobre todo es, bueno, pequeños. Es también dar esa sección que tiene que estar participando, pues eso, el público infantil, y formarle a ese público infantil en los clásicos. Y ese mismo día, el domingo, en vez de las 7:30, que es para los más pequeños, a las 10:30
tenemos La vida es sueño, de Calderón de la Barca. Bueno, La vida es sueño, de Calderón de Barca, por una compañía que se llama Teatro del Temple, una compañía de Aragón, y que hace este texto universal en el que, bueno, casi ha llegado el momento en que todo el público repite prácticamente los versos que todo el mundo se conoce y que el público participa en esta función porque es un texto muy conocido. Esta puesta en escena es una puesta en escena con una estética urbana, muy contemporánea, y que realmente nos va a hacer descubrir una nueva vida es sueño. Este texto universal en el que, bueno, Calderón tiene a Segismundo encerrado en una cueva, el rey, por un presagio que le hacía decir que iba a ser un mal gobernante, después sale de la cueva, huye, vuelve y vuelve a gobernar, le da una primera etapa, le vuelven a encerrar. Bueno, el texto es muy conocido, creo que todo el mundo sabe el argumento de La vida es sueño, pero que, bueno, realmente, bueno, va a sorprender en cuanto a su estética y su forma de enganchar a ese público con un texto tan conocido. Además, creo que se va a contar con un músico en escena, ¿no? Sí. Que va a hacerlo... Hay música en escena y, bueno, música, como digo, urbana, quiere decir que hay yembés, hay música de dundunes, bueno, una apuesta peculiar dentro de la línea contemporánea de esta compañía de Teatro del Temple. Nos vamos al lunes día 17, y aquí podemos ver al Teatro Corsario, que yo me imagino que casi todos los años os acompaña, ¿no? Pues cuando tienen texto clásico, sí. Suele venir al festival. Bueno, el Teatro Corsario es la compañía de Cana en Castilla y León, y sobre todo de Cana en el clásico, es más antigua que la Compañía Nacional. Si la Compañía Nacional me parece que ha hecho 30 años, yo creo que Corsario tiene 32 o 35 años en cuanto al teatro clásico. Por lo tanto, es un referente en los clásicos. Y es un texto que se llama Barataria, está basado también en el Quijote, Sancho en la península, como gobierna la isla de Barataria. Luego la parte en el que tienen el viaje a Barcelona, en el que Cervantes escribe esa segunda parte, que va muy rápido, porque quiere impedir que se publique el otro texto del Quijote, el falso Quijote de Avellaneda. Entonces, bueno, va avanzando en este texto, y Corsario relata, bueno, pasajes y escenas de ese Sancho en Barataria, de ese momento del viaje a Barcelona, diferentes episodios y mensajes que aparecen en este texto del Quijote. Hay que decir que casi todas las obras se van a representar en la Corrala del Palacio. Digo casi todas porque hay una que es el martes a las 7 de la tarde, que esa no. Sí, hay 3 montajes que no son en la Corrala. Son el Anuedo Clásico en Familia, de aperitivo un clásico, y el recital homenaje este año a José Zorrilla. Es el centenario de Zorrilla y también el festival debía de rendir ese homenaje. Respecto al programa, hay algún cambio. En principio estaba pensado Joaquín Notario, pero va a ser David Boceta el que haga, junto con Francisco Rojas, el recital en cuanto a diversos textos de este Don Juan universal, que empieza a Tirso de Molina, que luego pasa por Molière y que llega hasta Zorrilla, hasta el centenario. Bueno, pues hace un repaso y un resumen de ese personaje del Tenorio que conocemos a través de Rojas Zorrilla, perdón, de Zorrilla. Sí, hay que recordar que esto es entrada gratuita. Esto es entrada gratuita y es en el Centro de Artes Escénicas. ¿Por qué se ha pensado que fuese esto entrada gratuita? ¿Por qué? Porque forma parte dentro de las jornadas. Las jornadas es como una escuela de espectadores, son diferentes. Empiezan el lunes, martes y miércoles del festival, y eso es una escuela de espectadores para que el espectador vea los montajes del día anterior y luego al día siguiente vaya al debate, que participe en ese debate, que vea cómo hay dramaturgos, cómo hay directores, cómo hay adaptadores, cómo hay actrices, y que pueda dialogar con ellos a través de un coloquio y un debate. Y por eso se presentan las jornadas también este homenaje a Zorrilla, porque también ahí es ese debate después a propósito de unas mesas y charlas y conferencias a propósito de la figura de Zorrilla, que se va a hablar también dentro de las jornadas del teatro. Y ese mismo día, el martes 18 a las 10:30 en la Corrala, tenemos Eco y Narciso de Calderón de la Barca. Un texto mitológico en el que, bueno, Narciso también es muy conocido. Narciso es aquel que se enamora de su propia imagen, pero previamente también Calderón parte de la misma trama, en el que un presagio le dice a la madre de Narciso que debe de encerrarle porque si no alguien le va a enamorar y le va a maltratar. Bueno, pues ese momento
Narciso finalmente es rescatado por unos pastores, sale de esa cueva y se enamora de Eco. La madre hace como una especie de conjuro y demás e impide que Eco solo sea capaz de hablar y solo repita las últimas palabras, de ahí viene el eco. Y este eco que se produce continuamente en esa repetición hace que no puedan mantener ese amor entre Eco y Narciso. Narciso finalmente va a una fuente, se enamora de su propia imagen y se supone que muere mirando esa fuente, y de ahí viene el nombre del Narciso, la flor que conocemos como Narciso. Miseria y Hambre Producciones es la compañía. ¿De dónde son esta compañía? Es una compañía madrileña que llega con este montaje a Olmedo Clásico. Nos vamos al miércoles día 19, que tenemos El lindo Don Diego. El lindo Don Diego, pero a cargo de la compañía Morboria Teatro, una compañía que tiene una gran aceptación, ganó el premio del público hace unos años y el año pasado también estuvo presente con un montaje muy divertido, El burgués gentilhombre. Bueno, pues este año trae un nuevo montaje que es El lindo Don Diego. El lindo es esa persona, es un figurón, es una persona que va muy marcada, su imagen, su estética, quizás rozando lo chabacano, en la versión que han adoptado ellos es rozando lo chabacano, y la verdad es que es una propuesta en verso que hace Eva del Palacio, que es la directora, la mujer directora de esta compañía, y que llega al festival con esta propuesta muy divertida, una comedia muy divertida de Agustín Moreto, y que bueno, lo ambienta todo como en los años 20, en un club, como una especie de cabaret en el que aparecen los diferentes personajes. La verdad es que es una propuesta muy interesante de este figurón, este lindo Don Diego. ¿Esta compañía de dónde son? También madrileña, casi todas son madrileñas. Hay aragonesa, que es Teatro del Temple, hay también compañías, bueno, vamos analizando en cada uno de los aspectos, pero esto también es de la Comunidad de Madrid. Nos vamos al jueves día 20, ya entramos prácticamente en la recta final de lo que va a ser este año Teatro Clásico de Olmedo, La hija del aire. La hija del aire, y como un estreno en España, es una compañía internacional, es la Compañía Nacional de México, es como aquí está la Compañía Nacional de Teatro Clásico, pues ellos no tienen el título de clásico, pero es la Compañía Nacional del Instituto Mexicano de Artes, y que estará presente en el festival con un texto de La hija del aire, un texto que también parte de unos presagios en el que el personaje está encerrado, y que cómo esa mujer tiene que condicionar su futuro, su vida, y cómo rompe esa lucha, cómo se escapa, y nos lo presentan a través de la mirada de José Gabriel López Antuñano, que es el que ha hecho la versión, y su director. Nos presentan un territorio devastado en el que aparecen estos personajes, surgen estos personajes que luchan contra la tiranía a lo largo del tiempo. La madre aparece, intenta sustituir al hijo, al final muere. Bueno, realmente es una tragedia bastante importante de Calderón y que muy poco representada, solo se hizo, una de ellas la hizo Antonio Banderas, que además es una anécdota cuando habló de los Oscar, que no sé si te acordarás que salió recitando textos de La hija del aire, Antonio Banderas, y otra que se hizo por Ana Belén, un montaje en el que participaba Antonio Banderas, y otro segundo en el que aparece Blanca Portillo, que hizo La hija del aire. No es un texto muy representado y la verdad es que es una apuesta internacional con un estreno absoluto aquí, y que bueno, es muy importante que esté presente esa parte internacional en el festival. Oye, los consumidores habituales de Teatro Clásico de Olmedo, ¿les apetece este tipo de novedades o les gusta más, por ejemplo, lo conocido de siempre, lo clásico de siempre? A ver, 10 días de festival, tiene que haber variedad, no puede ser siempre lo mismo, porque al final, quiero decir, los montajes, sí, la parte más clásica debe de variar y no, las propuestas deben ser distintas. Entonces, este montaje de La hija del aire, una propuesta internacional con acento mexicano, que el verso que nos va a costar un poco entrar, pero que seguramente, bueno, luego vamos a disfrutar, porque también es una apuesta internacional, es una propuesta que viene desde fuera y que nos va a hacer pensar, bueno, cómo se ven los clásicos también más allá de nuestras fronteras, incluso más allá del charco, del océano. Las obras que se representan a diario comienzan a las 10:30, el fin de semana a las 11. ¿La razón? Es muy importante que lo remarques. A las 10:30 a diario, y los fines de semana el viernes y el sábado a las 11 de la noche. La razón es porque los viernes y los sábados acude muchísima más gente. Pero acude mucha más gente y casi no les da tiempo ni a cenar previamente. Entonces se retrasa un pelín ese comienzo a las 11 de la noche.
el viernes y el sábado. Los domingos sí que hay mucho público también, pero no tanto. Entonces, bueno, por esa es la razón de ir a diario a las 10:30, de domingo a jueves, y viernes y sábado a las 11. Pero es importante destacar esto, porque luego hay problemas en cuanto a la entrada. Todos los días a las 10:30, a excepción de los viernes y los sábados, que es a las 11 de la noche. Nos vamos al viernes 21. ¿Qué tenemos ese día? Pues un Lope, un texto de Lope, que es la judía de Toledo, también llamada Las Paces de los Reyes. Este texto recoge una leyenda, Lope de Vega, como pasa en El Caballero de Olmedo, como pasa en otros textos, y la transforma en este texto que es la judía de Toledo, Las Paces de los Reyes. Se produce el matrimonio de los reyes, viajan a la ciudad de Toledo, él se enamora de una hebrea, se retira en el palacio durante 7 años del gobierno y vive con la hebrea, y luego al final la reina tiene un cierto pensamiento de que aquello no puede seguir así y demás. Entonces al final la hebrea muere y él regresa con su esposa y hacen las paces. Por eso también se llama eso, Las Paces de los Reyes. Aquí la compañía es una coproducción de varias compañías, ¿no? Coproducción de la Compañía Nacional de Teatro Clásico también. Esto se ha podido ver en el Teatro de la Comedia en Madrid, en la sede de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Micomicón Producciones y A Priori Gestión Teatral, una compañía de Castilla-La Mancha. Llegamos al sábado y, hombre, por el nombre de la obra y por quién es el autor, me imagino que es el día más, no sé si es relevante para la muestra o no. Todos los días son relevantes, evidentemente. El problema de los sábados, en esta función en concreto, no es ningún problema. Es un texto muy conocido, que es Hamlet, pero realmente son 2 horas y media de función. Y eso que han recortado, porque el texto es mucho más largo. Pero este Hamlet merece la pena, es la Compañía de Teatro Clásico de Sevilla, una compañía andaluza, que ya está también presente en el festival, y que trae esta apuesta con una escenografía muy sencilla, pero muy variada, y que realmente va a sorprender cómo cambian los espacios escénicos, como el primer palacio aparece, bueno, pues con un suelo de una determinada... Es que tampoco quiero desvelar mucho porque realmente tiene mucha magia el montaje, pero sobre todo es este texto universal que también es muy conocido, que es Hamlet, y su imagen de la calavera que vemos todo el mundo y su recitado a propósito de ese ser o no ser, de esta duda que tiene el personaje de Hamlet. Como antes comentabas, el Teatro Clásico de Sevilla, habitual también en estas... Pues lleva 3 montajes clásicos y los 3 de bastante calidad, y ya se han podido ver en el festival. Se vio La Estrella de Sevilla hace, creo recordar, 2 años, y este otro segundo que es el Hamlet. Nos vamos al domingo 23. Aquí comenzáis por la mañana. Creo que es la única obra que va a haber. Sí, la única, porque lleva el apartado de aperitivo un clásico. Y es una obra muy conocida, muy conocida, que es El perro del hortelano. Este texto de Lope, en el que, bueno, la protagonista se enamora de su secretario, y el secretario cree que sí que le corresponde, luego ella no le corresponde, porque hay diferentes clases sociales. Bueno, al final se monta un lío impresionante para resolver este texto de Lope, muy divertido, pero que además se hace por la mañana para que luego la gente en el mismo teatro se tome un vino y pueda disfrutar con los actores de ese montaje y hablar con ellos, qué les ha parecido y qué no les ha parecido. Y es en el Centro de Artes Escénicas San Pedro, a las 12:45, a la 1 menos cuarto del mediodía, para después, cuando termine la función, tomarse ese vinito de las 2 bodegas que existen en Olmedo, Bodegas La Mejorada y Bodegas La Soterraña, que son las que patrocinan este evento en cuanto al vino, puedan disfrutar con los actores. Bueno, llega el domingo 23 a las 10:30 y ya se baja el telón. ¿Con qué se va a hacer este? Pues con un clásico del festival, que es Rafael Álvarez el Brujo, con un texto que es La luz oscura de la fe. Rafael se basa en textos de San Juan de la Cruz, habla de San Juanito, que le llama él al principio como niño, luego su entrada en el monasterio, y sobre todo es disfrutar de Rafael Álvarez el Brujo y su adaptación y su versión de diferentes pasajes de la vida de este santo. Y que está él solo, ¿no? En escena, sí, él solo. 2 horas y pico él solo, y 2 horas en el que el público se divierte, el público además le ve recitar también textos del autor, de San Juan de la Cruz, y que, bueno, realmente es una apuesta muy valiente por parte de este juglar, que así es como se gusta llamar muchas veces, que es Rafael Álvarez el Brujo.
Oye, estamos viendo continuamente pues, encima de la mesa lo que es el catálogo, el cartel que anuncia esta edición. ¿Cómo se ha elegido esta fotografía, este cartel? ¿Cómo ha sido la elección? Pues la verdad es que la propuesta nos llega a través de nuestra agencia colaboradora, que te imaginas, nos presenta... Si quieres cogerlo en la mano para que lo vean los espectadores, ahí lo están viendo, pues en la pantalla. Ahí lo sí. ven, perfectamente. Sí, perfectamente se ve. Pues nada, este año se buscaba, en este momento de la pelirroja, que también está muy tratada en el Siglo de Oro, es un personaje que es muy referenciado en el Siglo de Oro, como los personajes además que hacen de comedia y demás, bueno, pues también aparece referenciada en este catálogo esa imagen con esa fuerza y sobre todo con el hashtag que siempre hemos utilizado, que hemos utilizado desde el año pasado, que es Soy Clásico, que es el referente para las redes sociales, ese guiño también a la modernidad, a las redes sociales. O sea, el teatro clásico llega a la modernidad con las redes sociales. Sí. Hay actividades paralelas también, quiero recordar, tenéis el lunes, martes, miércoles, tenéis diferentes actividades por la mañana, hay presentaciones de propuestas sobre el teatro clásico. Bueno, estas son las jornadas, lo que habíamos hablado al principio, las jornadas que este año están dedicadas a un teatro clásico de cine, con 3 películas que han tratado sobre los clásicos, que es La leyenda del alcalde de Zalamea, que es El perro del hortelano y que es una muy reciente producción de televisión española que habla sobre Cervantes versus Lope, me parece que se llama, quiero recordar, si no se me ha ido... Sí, en el que esas 3 puestas en escena, a través del cine, como se ha conocido también los clásicos. En La leyenda del alcalde de Zalamea vendrá el director, nos hablará sobre cómo se planteó esto. Carmelo Gómez, el protagonista de El perro del hortelano, llegará también a hablar de cómo Pilar Miró, la fallecida Pilar Miró, hizo ese montaje, cómo se dirigió y cómo se participó en ese montaje. Y luego Cervantes versus Lope, en el que hablaremos también con el director y con algunos de los personajes que aparecen en la función. Además, también hay un curso de análisis e interpretación para actores, el 12º Sí, como curso. cada año, Esther Pérez Arribas, que es la directora del curso, se encarga de introducir en el teatro del Siglo de Oro, sobre todo en dicción del verso, en diferentes materias, indumentaria, lucha escénica, todo esto que sirve a aquellos que quieren formarse en la dicción del verso y en el verso del Siglo de Oro, y que también este año hace referencia a 2 montajes, que es La dama duende y El perro del hortelano, y en esos 2 montajes van a basar los actores su interpretación, que luego tiene una exhibición en la muestra de ese trabajo final que hacen dentro del Centro de Artes Escénicas San Pedro. La venta de entradas y abonos ya se pueden comprar los abonos. Bueno, abonos ya se ha hecho la renovación y se han agotado prácticamente. No sé si queda 1 o 2. Hoy el lunes no te puedo precisar exactamente los que quedan, porque ha pasado el fin de semana y no he visto concretamente cuántos abonos, pero creo que abonos ya no quedan. Lo que sí quedan son entradas sueltas para cada uno de los espectáculos, y que la venta se puede hacer a través de la taquilla del Palacio del Caballero, bien a través de la página web del Festival Olmedo Clásico, en la sección comprar entradas, ahí aparece también, a través de internet, que son 60 céntimos más baratas, también lo recomiendo que lo pueden comprar a través de ahí, y bien telefónicamente, llamando al teléfono del Palacio del Caballero, que también se hace la venta telefónica. Y los precios antes comentados son 16 euros. 16 euros por espectáculo. En taquilla. 60 céntimos menos por internet y 60 más por venta telefónica, es decir, 15,40, 16 y 16,60. Lo que me parece bastante económico es el abono, ¿no? Sí, el abono son 10 espectáculos y salen a 7 euros 7 euros más o menos cada espectáculo. Sí. El presupuesto de todo esto, ¿cuánto asciende? Porque me Son imagino que esto... 220.000 euros, es en el que el ayuntamiento desde el principio apostó por este festival, y con año tras año, pero también, como digo, otras instituciones que aparecen también en el catálogo, y iniciativas privadas que aportan desde el pequeño empresario hasta la mediana empresa, y sobre todo también por las instituciones que colaboran en el festival. Y los vecinos de Olmedo, cuando llega esta muestra de teatro, ¿qué comentan? ¿Qué dicen? Hombre, yo creo que la satisfacción es general, porque muchos de ellos son abonados y participan en las jornadas, y luego también, no deja de ser un referente a nivel nacional del festival, y que es importante que su municipio aparezca como ese referente marcado a nivel nacional en cuanto a la exhibición del teatro del Siglo de Oro español.
Pues Olmedo, que hace 12 años se lanzó la primera muestra, ¿no? Y al final esto está siendo completamente a nivel nacional relevante. Oye, yo recuerdo un año, hubo algo de una obra de una compañía de Japón o algo de eso. Sí, recuerdo yo que sí, han venido 3 hace años. Ya, no sé, la última que vinieron fue con el Caballero de Olmedo en japonés. Hicieron esa apuesta de un Caballero de Olmedo en japonés, en el que sorprendía sobre todo que doña Inés era un hombre, en teatro kabuki son ese tipo de personajes, un hombre de 2 metros y pico que hacía de doña Inés. Vinieron anteriormente con un Fuentevejuna y también vinieron con una Celeste, una compañía japonesa, y este año esa propuesta internacional lo cubre la compañía nacional de... Se me ha quitado el micrófono y yo... Ahora sí. Bueno, pues Benjamín, ya todo está preparado para que justamente en un mes Olmedo disfrute y sus vecinos y toda nuestra región, porque ¿os consta de dónde se acerca gente hasta Olmedo? Fundamentalmente de la provincia de Valladolid, pero también de la comunidad autónoma y luego Madrid. Fundamentalmente, es donde se acercan prácticamente por las compras que hacen a través de internet, que es como sabemos realmente de dónde vienen cada uno de los que compra sus entradas en Olmedo Clásico. Claro, llegan a Olmedo, pues comen un pastel, se toman algo, cenan y esto va generando pues movimiento económico. Dicen en el que pueblo. por cada euro invertido en esto, yo no tengo el estudio, pero sí lo he visto con otros compañeros, la compañera directora del Festival de Almagro habla de que por cada euro invertido repercuten otros 5. Bueno, pues esa es la cifra más o menos que puede estar en torno al festival en cuanto a esos euros invertidos en espectáculos y repercuten en 5 euros más. Pues Benjamín, muchísimas gracias, enhorabuena para todos la familia que formáis Olmedo Clásico con ese hashtag Soy Clásico, que ya está funcionando o no. Sí. Está vivo todo el año. Sobre todo aquellos que tengan dudas, a pesar de que hemos explicado bastante la programación, bueno, pues pueden entrar en la página del Ayuntamiento de Olmedo o en la página de olmedoclásico.es, olmedoclásico.es, y ahí encontrarán toda la información, vídeos de los espectáculos, que se pueden hacer una idea más visual de lo que van a ver. Y bueno, sobre todo que disfruten y se animen, si no han ido nunca, que se animen a ver un clásico, que van a divertirse y van a disfrutar mucho viendo estos clásicos en la Corrala del Palacio. ¿Y sabes qué pasa? Que suele ocurrir, la persona que acude luego siempre repite. Sí, no dicen, no, vaya, no vuelvo, no, al contrario, salen encantados. Tenemos un público muy fiel, la verdad que hay que agradecérselo, y que es un público que bueno, suele repetir cada año. Habrá montajes que les guste más, habrá montajes que les guste menos, como todo, pero bueno, hay que ver un poco de todo, y esto es el festival, es un escaparate de 12 espectáculos durante estos 10 días para disfrutar de eso, de esos textos intemporales que siguen vigentes desde hoy hasta la actualidad. Benjamín, muchísimas gracias, y bueno, te voy a decir que sea un éxito, yo sé que lo va a ser, o sea que... Pero no viene mal decirlo, ¿no? Que no nos llueva, que es lo más importante, aunque quedan muchos días de fecha, que no caiga ningún día una tormenta y que podamos realizar todas las funciones. Muchas gracias por venir, buenas noches. Gracias a vosotros.